pero tiene una visión distinta de la habitual, de la políticamente correcta, de lo aceptable en materia de cómo hacer que se desarrolle este país. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Chema, un Ayer, gusto saludarte a ti y a todos los pues, televidentes. muchas gracias por venir. Ayer nuestra reportera estaba en una verdadera protesta social. La protesta social era una cantidad de pobladores y hace 10 años les dijeron que les iban a dar agua potable. Y han pasado 10 años y no les dan agua potable. Esa es la primera noticia. La segunda noticia es que están cortando agua en diferentes distritos para chequear los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué una comunidad tiene que esperar 10 años en el Perú para que le den agua potable? Bueno, Chema, lamentablemente los esquemas que tenemos como país no son eficaces, no son rápidos. Tenemos un sistema de inversión pública que es el INVIERDP, que muchos pobladores o muchas localidades no conocen, sus funcionarios no tienen, vamos a decir, el expertise o la preparación para hacerlo. Me parece que en el tema de Punche Perú están colocando una línea de capacitación, pero creo que hay que hacer un paso más, ¿no? Y tenemos que cambiar ya el esquema. El INVIERDP, y como muchos sistemas, lo que busca es eficiencia de recursos, ¿no? Que, por ejemplo, los recursos no lo hagas en el monumento al sombrero, vamos a decirlo, ¿no? Okay. Pero agua, saneamiento, luz, electricidad, posta médica, colegios, son servicios básicos, donde lo que debería hacerse cada sector es tener un modelo de ejecución y que se ejecute con un fondo privado, con obras por impuesto, articulación público-privada, otros esquemas que te permitan llevarle estos servicios a la comunidad muy rápidamente, ¿no? Y tenemos que cambiar ese esquema. Mientras no cambiemos este esquema, yo escucho a muchos de mis colegas buscar responsables, ¿no? Por algunos dicen, la culpa la tienen las regiones, porque tienen dinero y no lo ejecutan. Las provincias dicen, la culpa la tiene el gobierno central. Pero, Chema, yo creo que ya no tenemos que buscar culpables, ¿no? Tenemos que buscar soluciones integrales. Y, por ejemplo, un botón, vamos a decir. Hay muchos compatriotas acá en Lima que viven en los cerros, no tienen agua. No tienen agua. Y ustedes saben que se podría llevar agua y gas juntos. Una sola inversión, una sola intervención pública en donde le puedes cambiar la calidad de vida a nuestros compatriotas. ¿Y eso cómo se podría hacer? Cambiando una norma, diciendo vamos juntos, Sedapal con Cálida. Porque hoy día no se puede hacer eso. Porque hay falta de articulación. O sea, los sectores son unas islas. Agua por un lado, electricidad por otro lado, salud por otro lado. A veces, por ejemplo, el pueblo que tú mencionas, capaz el pueblo necesita agua y necesita colegio. Cuando van a sus sectores, el proyecto de agua puede estar en su prioridad de todo país en el puesto 9000 y en educación puede estar en el puesto 500. Entonces tampoco coinciden tiempos. Y esto en concreto era una manifestación ante el Ministerio de Vivienda. Claro, o sea, por eso lo que tenemos que hacer es cambiar los esquemas. Yo me acuerdo un ejemplo hace varios años, que lamentablemente es un ejemplo que no me gusta mucho repetir, pero creo que nos ayuda a reflexionar, ¿no? Hubo un proyecto del Ministerio de Vivienda hace bastantes años en donde iban a poner casas calientes, ¿no? O sea, población donde fallecen de frío, necesitan menos 0 grados, y el proyecto era muy bueno. Entonces, en donde iban a darle hasta 0 grados. Mira, 0 grados ya hace frío. Y nosotros teníamos un proyecto de energía que se llamaba el FICE, bueno, que funciona hasta la fecha, y le queríamos dar un complemento. Le queríamos dar un calefactor a GLP, queríamos darle un panel para que tenga luz, ¿no? Y tenía una cocina GLP, o sea, adicional. Entonces fue y se le conversó, ¿no?, al ministerio en su momento, y le decimos, tú ya tienes las casas identificadas, tienes tu proveedor que ganó un concurso, ¿por qué no hacemos una articulación en donde le damos un adicional a tu proveedor que nos costee y le damos un servicio integral a esas familias? Lamentablemente, después de muchas coordinaciones, nos dijeron, no se puede porque tenemos presupuesto por resultados, que solamente 0. No nos quedó claro ese tema, al final nunca se hizo, Chema.
años después yo me acuerdo que seguí un curso de presupuesto por resultados y sí se podía. Entonces, otra vez, mientras no tengamos sensibilidad, mientras no tengamos articulación y donde no pensemos como Estado cómo usar nuestros recursos de manera eficiente, ¿no? Tenemos que cuidar los recursos. Entonces, si es más fácil ir a un pueblo y llevar una sola vez el traslado completo de un paquete de los tubos, de los postes, de todo. ¿A quién no le conviene que vaya en paquete las cosas? Yo creo... ¿Es simplemente desidia burocrática, mala legislación o hay además intereses de otro tipo ahí? Yo creo que no se puede generalizar los casos, pero estructuralmente creo que faltan los mecanismos normativos para poder articular. Uno, el tema de desidia de funcional o política, creo que eso se rompe. Alguna vez hubo un proyecto que hasta ahorita no se hace, de pasantías. Aunque no creas, suena un poco soso, pero, por ejemplo, yo tuve, vamos a decir, la suerte de conocer muchas zonas del Perú, ¿no?, en donde hay limitantes de agua. O sea, cuando tú salgas de tu comodidad y tengas que ir a lugares donde tienen agua, donde tienen saneamiento, donde tienen luz, donde el frío es -0, ¿no? Recién vas a tener algo de sensibilidad y te vas a preocupar. Hay mucha gente que los problemas sociales no los vive, entonces a veces los siente muy lejano. Entonces yo creo que tenemos que sensibilizar. El ser funcionario público, yo siempre digo que es un privilegio, porque las decisiones y las cosas que tú puedas hacer pueden cambiar la vida de muchas personas. Yo a veces el sector público no es tan, vamos a decir, bonito, porque te dicen gracias totales y te vas. Pero yo creo que el pago, cuando tú eres servidor público, cuando yo he sido servidor público más de 18 años, lo bonito es cuando viene alguien, un poblador, alguien te dice, gracias ingeniero, ¿no? Yo creo que eso vale todo, pero hay que reflexionar qué cosa tenemos que cambiar, ¿no? Y en esto que te digo, los mecanismos tienen que ser integrales. En otros países, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una pista y vas a hacer un hueco para, vamos a decir, el agua, el hueco del agua aprovechan y ya dejan los tubos. Claro, los tubos ¿para qué? Para la electricidad, para el cable, para la fibra, de tal manera que después vienes y cableas y es un ingreso más. Claro. Acá no, acá 10 veces tenemos que acá rompemos la pista cada mes, hombre, mensual, por diferente. Al final no sabemos ya. Entonces, ¿qué ha pasado con este vicio nacional de romper las pistas? Al final ponen un letrero para decir quién no hace la obra, dice, esta obra no es municipal. Claro. Al final no sabemos quién la hace, el demonio probablemente, ¿no? Claro, alguna vez yo me acuerdo que en los Sinarmín se trabajó una propuesta, Chema, de tener un gestor del subsuelo, ¿no? De tal manera que alguien esté gestionando estas intervenciones de zanjas. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe, pero cada vez que entra el agua puede estar rompiendo la tubería de gas, ¿no? Entonces eso ha pasado, eso me ha pasado a mí el otro día en mi casa, que se tiraron el cable de internet. Claro, entonces pero que estaban haciendo una cosa que era de agua o de alguna cosa así, ¿eh? Sí. Se lo tiraron, ¿por qué? Porque está muy cerca, pues. Claro, pero por eso te digo, hay que gestionar. A veces creo que los funcionarios tienen que tener más sensibilidad, no solamente en lo que en sus acciones puede repercutir en muchas vidas, sino también en la eficiencia de recursos. O sea, si yo intervengo una sola vez, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, una obra de electrificación rural, entre un monofásico y un trifásico, que el trifásico que le permite hacer más actividades productivas a la población, le ayuda más, hay 30% de diferencia. Entonces, ¿por qué no se hace? Por conocimiento, por decisión, porque los costos más grandes, Chema, son traslado, obras civiles. Entonces, si tú el traslado y las obras civiles juntas varias necesidades, la economía escala o algo parecido, cambias el país muy rápidamente. Ahora ahí te van a decir, no, es que es otro ministerio, joven, usted es otro ministerio, entonces no venga acá, sino vaya al otro ministerio. Pero para mí todos los ministerios son iguales. Yo soy un ciudadano de a pie, que para mí el Estado tiene que ser uno, pues, no puede ser varios. Por eso yo sí creo que para romper un poco este tema de quién es responsable si no buscar una solución,
capaz tendríamos que hacer o un programa nacional con fideicomiso, con gobierno a gobierno o con obras por impuestos y servicios integrales para cierre de brechas en las poblaciones que más lo necesitan. Y, por ejemplo, a veces tú tienes una mina o a veces tienes un pozo petrolero y lamentablemente la población muy cercana no tiene todos los servicios completos. Pero no es responsabilidad de la empresa ha cumplido todos los... Lo que pasa es que en este país nos hemos acostumbrado por muchos años a la empresa que pone servicios a la comunidad. O sea, yo soy una empresa que hace, no sé, bueno, Paramonga, por ejemplo. El caso típico que se pone siempre es Paramonga. Paramonga me refiero al pueblo, ¿no? Y todo dependía de la empresa. El agua, la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acostumbramos a las poblaciones, lamentablemente, por una serie de conveniencias políticas, a que la empresa te dé los servicios que te debe dar el Estado. Así es. Y eso hay que cambiarlo. El Estado se lava las manos. Hay que cambiarlo, ¿no? O sea, tenemos que hacer ese cambio. Creo que muchas de estas necesidades, reclamos de poblaciones son justas, ¿no? Yo siempre le digo a veces a mis alumnos, pónganse en su lugar, ¿no? O sea, pónganse en su lugar, que no tienen internet, que no tienen agua, que no tienen luz, habiendo recursos, o sea, tenemos recursos económicos, ya creo que ya no tenemos que ver quién tiene la culpa. Tenemos ¿Desde hace cuánto tiempo se puede decir esta frase? Tenemos recursos económicos. Bastante tiempo. Sí, ya. Bastante tiempo. El modelo económico ha hecho que el país, por ejemplo, tenga recursos suficientes para hacer obras, pero lo que nos falta en esta segunda etapa es cambiar los mecanismos de gestión. O sea, ya la famosa pobreza ya no es una excusa. No. Es una excusa. No. Antes era una excusa. Somos un país pobre, nos explotan el imperialismo de no sé qué. Esto, en fin, esto ya no es así. No, lo que tenemos que hacer es cambiar el esquema y transparentarlo, ¿no? En otros países yo siempre... Bueno, tuve la suerte de estudiar fuera. A mí me sorprende mucho que, por ejemplo, que los ciudadanos de otros países exigen mejora de calidad de servicio, ¿no? Mejora en la educación, mejora en el transporte. Acá, como no tenemos una buena calidad, no exigimos, ¿no? Entonces yo creo que cuando le demos al ciudadano, por ejemplo, al de la sierra, que vive en la sierra, calefacción, le vamos a cambiar la vida. Cuando le demos agua caliente, le vamos a cambiar la vida. Y dándole eso también como Estado vamos a gastar menos, por ejemplo, en presupuestos de atención de enfermedades respiratorias. ¿Te das cuenta? Entonces todo va articulado. Mientras no cambiemos esta forma de pensar, vamos a seguir lo mismo. Un tema importante que es el tema de la temperatura de las casas, el tema de la calefacción. En ese país no tenemos calefacción. Por muchos años se ha intentado una serie de recursos baratos de energía alternativa. Ejemplo, la energía solar. Ejemplo, las botellas de plástico de las gaseosas que se colocan en determinada parte de la casa. Ejemplo, las cocinas mejoradas, ¿te acuerdas de la famosa cocina mejorada, etcétera? Esas son cosas ingeniosas que en su momento parecían fascinantes. ¿Cuál es tu balance de eso? Yo le he perdido la pista a esto, pero ¿cuál es tu balance de...? Yo creo, Chema, que no se puede extender porque el país tiene un gran problema, ¿no? El país no tiene metas para atender. Por ejemplo, yo no tengo como país, a pesar de que en mi política energética digo que tengo que llevarle energía para todos los usos de la población y para usos productivos, transporte, calefacción, todo, lo dice, pero no tengo las metas. Entonces, al no tener las metas... ¿Metas qué? Por ejemplo... ¿Qué son las metas? Metas debería ser, ¿cuántas casas deberían tener gas? 1. Okay. De esas casas, ¿cuántas deberían tener como mínimo 2, 3 puntos de conexión? Okay. ¿Por qué? Porque una termagas te ahorra más que una termaluz. 80 soles en promedio, ¿no? Calefacción, ¿cuántas casas de las zonas vulnerables deben tener calefacción, ya sea con gas, ya sea con GLP? O sea, no tenemos esas metas. Entonces, al no tener las metas, todo lo que tú mencionas, que son buenas iniciativas con energías renovables, con electromovilidad para el caso de transporte, son muy buenos deseos que empiezan, son esfuerzos aislados, pero cuando tengamos metas país, para el año 2025 bajemos importaciones, para el año 2025 necesito en calefacción, hay un indicador
por ejemplo, de agua caliente sanitaria. Claro. El Perú no llega ni al 20%. Y países pasan del 60-70%. Entonces, de la región. El consumo en gas, por ejemplo, el Lima y Callao, la gran mayoría es un punto de conexión. El 90% del consumo de una casa es cocina. Cuando tú te vas a otros países, el 10% es cocina, claro, y lo demás es terma, olla arrocera, claro, secadora, ducha, calefacción. Claro, entonces, claro, no tenemos claro las metas, el aprovechamiento eficiente de nuestros recursos en pro de la calidad de vida y de la competitividad país. Ahora, la trampa de las metas es que es muy fácil no tener metas para que no rindas cuenta, pues, de tu gestión. ¿Cuál es tu productividad como ministro de Salud? Quiero saber. Gracias. ¿Ha aumentado el nivel, ha aumentado la expectativa de vida durante tu gestión o ha disminuido? Claro. Muy simple, se supone, pero ¿por qué no queremos cuantificar las cosas? ¿Por qué no resistimos a la cuantificación? Porque le diste en el clavo, ¿no? La gran mayoría le tiene miedo a que le pidan cuentas. Por ejemplo, el país tiene un plan de competitividad, que es un plan muy bueno en donde tú pones acciones, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de la población y darle mejores condiciones a que se haga empresa en pro de la generación de trabajo y todo. Pero si los sectores no ponen una meta, por ejemplo, ¿no?, hay que darle una ventanilla única para que un empresario pueda establecer empresa en Perú. Vamos a ponerlo así. Ya, si no se pone la meta, cae en saco roto. En cambio, si tú le pones la meta, tú deberías decirle al sector correspondiente: primer trimestre ya tienes el reglamento, segundo trimestre ya tienes la plataforma, tercer trimestre ya lo has difundido. Igual pasa con la calidad de vida de las personas. Claro. Si tú le pones tantas personas con calefacción, con agua caliente, con servicio básico, ya deberías estar. Para tal año, ¿ya lo tienes? Sector salud, ya tienes todas tus postas con energía. Sector educación, ya tienes todos tus colegios con energía. La única forma que yo puedo medir es la única forma. Si ese político que está al cargo de esas cosas es eficiente o no es eficiente. Sí. Y si no es eficiente, te cambio, pues, hermano. Habla muy bien, te felicito, pero te cambio porque no sirve para ser ministro de Salud. Así es todo, como yo siempre digo, que lo bueno de una empresa privada es que te miden por objetivos. Pero es que tiene que ser entonces, así. Esa forma tendríamos. Es como, por ejemplo, varios me dicen sobre cambiando la refinería Talara, la reestructuración de Petroperú, que es muy necesaria. Sí. Yo le digo, esto no tiene que ser ni político, ni demagógico, claro, es simplemente ratios. Nada indicadores, más, pues, cuántos trabajadores por barril producido, cuántos trabajadores tal, y con eso puedes ordenar, los números ayudan mucho. En el sector privado, en el cochino capitalismo, en el sector privado, si yo bajo el rating, tengo que pagarlo, pues. Mejor tengo que pagarlo con mi cabeza. Gracias. Ya está. Hablando de rating y hablando de cabeza, tengo que hacer una mención comercial importante, con tu venia. Dale. Y se trata de lo siguiente, señoras y señores. García Portugal, hemos estado hablando de ciertos temas que tienen que ver con la energía, pero no solo con ella, ¿no? Evidentemente, sino con el rol del Estado, con la economía que el Estado debe aplicar para ofrecer servicios básicos a la población. Y esto nos lleva a un tema, es el drama de la energía, del combustible que estamos viviendo en este momento. Uno, por los bloqueos de las carreteras que estamos viendo, porque está habiendo vandalismo, está habiendo amenazas, etcétera. Entonces, esto es una cadena de situaciones dramáticas para la población. ¿Cómo lo estamos manejando o cómo se está manejando esto? Bueno, lamentablemente, Chema, el tema de la política energética nos habla de autosuficiencia, nos habla de llevar la energía a todos. Y otra vez, como no tenemos meta y no tenemos indicador, hemos dejado que el sector camine solo, vamos a decirlo. Hay una norma de existencias, ¿no? Las existencias es un volumen que se debe guardar para caso de emergencia. La norma habla de 15 días, que lamentablemente, te voy a poner un ejemplo, en GLP, año a año se ha incrementado la demanda y ese volumen de existencias real, ¿no? Porque una cosa es tener la norma y otra cosa es tener la capacidad real, 3 días. Entonces, cada vez que hay un oleaje anómalo, tú
cortas el suministro. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Con todos estos paros, tenemos que tener un concepto básico que es el tema de seguridad energética, que es responsabilidad del Estado, en que debe colocar cuántos días de almacenamiento debo tener como país de manera descentralizada, o sea, tanques en el norte, en el sur, en la selva, en todos lados, para que cuando pase un evento, que puede ser en ese caso cierre de carreteras por bloqueos, por deslizamientos, por terremoto, oleajes anómalos, marejadas, guerra, claro, lo que tú quieras, tengamos como país un almacenamiento. Hay países que tienen, Chema, 30, 45, 60, y hay países del mundo que llegan hasta 120, ¿no? El ejemplo más real de la importancia de tener almacenamiento en todo es lo que pasó y lo que está pasando en Europa, ¿no? O sea, cuando inició la guerra de Ucrania con Rusia, no vimos que los países se pararon, no, porque los países tienen esta capacidad. Oye, están pasando el bache del invierno. Así es, y tiene, bueno, contra muchos pronósticos. Así es. Entonces, a lo que yo voy esa es una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque el privado lo único que hace es cumplir la norma, pero tampoco va a tener 30, 40, 50 días de stock inmovilizado, porque eso es un costo financiero. Entonces, no, por eso es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado. En Europa se estaban oyendo ya imágenes apocalípticas de volver a las minas de carbón y cosas de ese tipo, ¿no? O de quemar leña, por un poco dramático. Y no está ocurriendo eso. No. Y el invierno está fuerte. Y el invierno está fuerte. ¿Y por qué no ha ocurrido eso? Lo que pasa es que tienen más fuentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Tenemos gas natural, sí, no lo estamos usando. Sí. Tenemos geotermia, no lo estamos usando. Tenemos pozos petroleros ya abandonados que podrían generar energía eléctrica, tampoco lo estamos usando. Tenemos energías renovables con hidrógeno y varias cosas que podríamos, o sea, tenemos muchas cosas que no las usamos. ¿Y qué sí usamos? Lo que no tenemos y tenemos que importar, ¿no? Que es algo ilógico. Por ejemplo, hemos incentivado, por eso es importante las metas, ¿no? Hemos incentivado el aumento de nuestro consumo de GLP. Sí, claro. Y entonces el GLP lo tenemos que traer a precio internacional, ¿sí? ¿No? Cuando tienes gas natural, que en Lima y Callao, por ejemplo, yo hubiese hecho la diferencia. Lima y Callao tiene el 50% aprox de la demanda nacional. Entonces, si tú hubieses bajado el consumo solo en Lima y Callao, no tendrías que importar GLP, y el GLP debería sí ayudar a las zonas periféricas o rurales, pero no para cocina únicamente, sino para, no sé, pues calefactor, agua caliente, hacer estos sistemas que te menciono, intervenciones estatales conjuntas, ¿no? No podemos seguir por líneas separadas, porque aparte que no es conveniente, es un reproceso y es un gasto enorme para la arca del Estado, que tenemos que cuidar los recursos. Entonces es mejor un solo gasto y una sola intervención. A eso deberíamos apuntar, y todo eso se podría lograr, ¿sabes qué, Chema? Con una agencia de planificación energética, por ejemplo. A nivel internacional, todos los países la tienen ad hoc, o sea, separada del ministerio, separada del poder político, y tienen un plan que todo el mundo lo va a cumplir. Saben que tal año, hasta tal año consumen gas, tal año entra electromovilidad, tal año, o sea, tienen todo. No importa si cambia el ministro, no importa si el gobierno es de derecha, izquierda o centro, no importa si cambian los funcionarios, el plan se cumple sí o sí, con metas. Entonces, otra vez, ¿no? Eso nos falta como país, la planificación, ¿no? Y tener las metas claras para el beneficio de todos. Sin embargo, confiamos en soluciones mágicas. Hay un sector de la población, ojo, no solamente me refiero a la gente de Perú Libre y compañía que está en el Congreso, el sector de la población, que cuando tú hablas de esta cosa, no, eso se soluciona con la nueva Constitución. Nos encanta el pensamiento mágico, la varita mágica de la nueva Constitución soluciona el problema del agua potable, etcétera, etcétera. ¿Qué nos pasa en el cerebro? A ver. ¿Por qué votamos por ese tipo de soluciones mágicas? Bueno, lo que pasa, creo yo, que hemos perdido. Yo siempre pongo de ejemplo esto, ¿no? Mi padre, que en paz descanse, siempre me decía que la única forma de salir adelante era con dos cosas, ¿no? Educación y trabajo. Y obviamente honestidad, ¿no? Entonces,
si tú te educas, la mejor herencia que siempre me decía que me iba a dar es la educación. era la educación, ¿no? No bienes, la educación. Mi papá, que en paz descanse, era en ese tiempo policía, después fue policía de la ex Guardia Civil, me acuerdo, ¿no? De ahí estudió, él nunca paró, estudió para ser abogado. No me digas, siendo policía estudiaba. Sí, terminó ya, se jubiló. Se jubiló de policía. Estudió para ser abogado, llegó a ser fiscal, antes de partir llegó a ser fiscal. Y él siempre me decía, la educación, Eric, es el único legado que te voy a dar. ¿A qué edad murió tu viejo? Mi papá falleció a los 67 años, hace 2 años. Muy joven. Sí, le dio cáncer, lamentablemente. 67 años. 67. Es muy poco para esta época, Sí. qué lástima. Sí, Lo siento mucho, hombre. Sí, sí. Y él ¿De dónde le nacía la tenacidad a tu viejo? ¿De qué parte del Perú era él? Mi papá era de Lima, Ya. ¿no? Toda mi familia es de Tacna, pero vivimos años en Tacna. Yo llego acá a Lima por una beca y toda mi familia vino. Y nada, o sea, mi papá siempre, algo que nos inculcó mucho la educación, ¿no? O sea, él a los 67 años, enfermo y todo, tiene 3 maestrías. Y siempre me molestaba a mí y decía... ¿Cómo? Sí, y me decía... 3 Oye, maestrías. 3 maestrías. Y me decía, ¿cuántas vas tú? Voy una. ¿Y qué? ¿No vas a estudiar otra? Entonces, y estudié, ya tengo 3 igual que mi papá. Ya. Pero es el tema de educación, ¿no? El tema de educación, el tema de valores y con esfuerzo, ¿no? Creo que las soluciones mágicas no funcionan. Y no solamente, algo que a mí me dolió mucho, ¿no? Cuando hubo este tema de la campaña presidencial en su momento, independientemente de qué partido. Yo estudié en una universidad nacional y he tenido varios compañeros. Yo soy ingeniero mecánico y yo les puedo decir que en el taller, para soldar, para manejar equipos mecánicos, habilidades muchas no tengo. ¿Ah? O sea, había compañeros míos que eran unos crack, pero no les daba mucho para estudiar termodinámica, mecánica de fluidos. Y muchos de ellos se pasaron a ser técnicos, o sea, se pasaron al Senati, ¿no? Claro, Senati, y ahorita son pues técnicos A1 que los contratan las mejores empresas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Uno tiene que ser bueno en lo que le gusta y en las habilidades que tiene. La universidad no es para todos, pero el país necesita muchos técnicos calificados, mucha mano de obra calificada. Necesitamos impulsar más trabajo. Pero otro ¿no? de los mitos que tenemos es la universidad. Así es. Un gran mito nacional. Así es. Yo, por ejemplo... Los títulos. Algo, Chema, que no se habla mucho, ¿no? Acá, yo en alguna parte de mi carrera vi transporte, y el transporte de combustible. Y acá los choferes, lamentablemente, como que no les dan el lugar que en otros países sí le dan. O sea, ser chofer, por ejemplo, de materiales y residuos peligrosos... Es importantísimo. Es importantísimo, porque son personas muy calificadas. Tienes una responsabilidad enorme. Así transportando ese tipo de cosas. Y ganan... Balones de gas, por ejemplo. Ganan un buen sueldo, son muy preparados. Y entonces, creo que eso es lo que tenemos que reencontrarnos todos, ¿no? Valorar los trabajos especializados que no tienen nada que ver con un título, sino con que hagas bien las cosas y que se te reconozcan, ¿no? No nos gusta hacer. Sí. Nos gusta decir. Así es. Y nos gusta, bueno, cobrar, por supuesto, y robar, ¿no? Pero esto de la titulitis es una epidemia lamentable. Así es. Lamentable, que te ha bajado el nivel de la educación, ¿no? Entonces esto... yo no sé si seguimos teniendo los peruanos demasiada fe en la educación, porque todos queremos estudiar algo. Pero esto al mismo tiempo se rebajan las exigencias académicas. Sí, o sea, deberíamos impulsar educación en general de todos los niveles, tanto técnico, universitaria, pero que sea de calidad, ¿no? Y yo creo que las personas tenemos que entender algo, ¿no? Nosotros vamos a ser buenos en la vida cuando nos dediquemos y hagamos lo que nos guste, ¿no? Yo conozco casos de algunos papás, de algunos amigos, que son gafiteros, pero son muy buenos y tienen su empresa y les fue muy bien en la vida porque aman lo que hacen y son muy buenos. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a cambiar el enfoque. O sea, no es un tema ni de títulos ni de carreras, es un tema de acostumbrarnos a hacer lo mejor en lo que hagamos. Es la única forma de sacar a este país adelante.
Bueno, en el Perú tenemos una variedad geográfica, cultural, etcétera, que podría dar lugar a un abanico laboral enorme, enorme, que va mucho más allá, como tú sabes perfectamente, de lo que a veces las ofertas de las universidades te pueden satisfacer. Porque la universidad te ofrece una determinada, no estoy en contra de las universidades ni mucho menos, pero te ofrece una determinada posición que siempre va a estar con retraso con relación a la realidad. La realidad siempre es más dinámica. Pero Chema, ahí... Y van surgiendo nuevos oficios. Claro, pero yo creo que tenemos que darle un enfoque diferente al oficio, a lo técnico. Cualquier empresa, y eso para los chicos, yo siempre les digo, cualquier empresa tendrá dentro de su área de planificación 10 a 15% de profesionales. Se basa básicamente en técnicos de primer nivel. Entonces, ¿el país qué está haciendo? ¿No? A veces decimos la universidad es lo máximo, pero y las empresas no funcionan solo con profesionales. No, claro que no. O sea, yo he sido jefe de equipo, yo no podría hacer nada sin mi equipo técnico. Con el equipo técnico haces todo y ellos son muy buenos. Entonces, ¿qué hacemos para impulsar que existan más equipos técnicos de calidad? ¿Y cómo vamos a afrontar el desafío de la robotización? La desaparición de determinadas actividades que antes eran indispensables. El imperio de los algoritmos, las decisiones que toma una máquina o un sistema que van a ser más certeras que las tuyas, probablemente. No sé si estoy en lo cierto. Tú estás a la vanguardia de esto, yo soy un viejo que mira esto de lejos y que felizmente ya no tiene que enfrentarse a esto. Aunque, perdón, sí me va a tener que enfrentar. En la próxima entrevista que tú vas a venir acá, va a haber un robot entrevistándote. No un robot, un algoritmo. Un algoritmo. Las preguntas para hacerte las va a definir un algoritmo, a decir, ¿qué le interesa más al público? ¿Cuáles son las variantes? Tanto. ¿Qué sabe este pata? Tanto, etcétera. Hagamos. Ese algoritmo lo va a hacer mejor que yo, probablemente. Sí, o sea, probablemente. La tendencia mundial es el reemplazo. Sin embargo, ya se está demostrando que independientemente haya todo lo que has mencionado, el ser humano es indispensable para la interpretación y la articulación de la información, ¿ok? Pero en el caso del Perú, yo sí creo que hay una gran oportunidad, ¿no? Que alguna vez se habló, Chema. Nosotros somos un país que tiene mucha producción de muchos productos, sí, a nivel nacional, sí. Pero no tenemos energía en todos los lugares que se produce una actividad económica. Correcto. Si nosotros tuviésemos solo energía, mira, sí, podríamos tener una primera transformación que te genere más trabajo. Claro. Si nosotros tuviésemos energía, podríamos mejorar la calidad de vida de las personas. Y no estaríamos en estos problemas. Entonces yo creo que nos olvidamos de la energía, ¿no?, cuando es la base de todo desarrollo económico. Bueno, pues, Eric, te agradezco la visita. No, gracias por la invitación. Muchas gracias.